Dios te bendiga, iglesia. Salmos capítulo 95, del versículo 1 al 11. Leemos la palabra de Dios, Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémosle, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el Meriba, como en el día de Masad, en el desierto donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vinieron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustados con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Salmos capítulo 95, del versículo 1 al 11. El tema para esta ocasión es el siguiente: venid y adoremos. El Salmo 95 nos muestra cuál debería ser la expectativa de todo creyente: acercarse al lugar en la que Dios se manifiesta su presencia. En una forma especial, este salmo, el Salmo 95, hace un triple llamado que deberíamos de poner delante de nosotros. En cada culto, hermano, yo quiero saber dónde hoy, que el sermón de hoy, no sea simplemente escuchado y olvidado. Nosotros deberíamos de poner delante de nuestros ojos el triple llamado del Salmo 95. Mientras preparamos para la congregación en su iglesia, en el día del Señor, nosotros encontramos aquí un llamado a la adoración gozosa. Versículos 1 al 5. Un llamado a la adoración reverente. Versículo 6 a la mitad del 7. Y finalmente, un llamado a la obediencia. A la mitad del versículo 7 hasta el versículo 11. Pero antes de pasar a considerar el contenido de este salmo, yo quiero hacer una observación. Yo estoy consciente que la adoración y la alabanza a Dios en un culto público son dos asuntos muy controversiales en la iglesia contemporánea. Por lo que me adelanto a decir que no es mi intención entrar en una controversia en esta hora, sino más bien en exponer el contenido de este salmo, que sea Dios mismo que hable a nuestros corazones, que sea Dios mismo que enseñe como Él desea, que nosotros vengamos a su encuentro cuando nos reunimos a adorarle. Y lo primero que encontramos en el Salmo 95, como fue antes dicho, es un llamado a venir delante de Dios con una adoración gozosa. En los versículos 1 al 2 tenemos como en los versículos 3 al 5 tenemos por qué debemos de venir delante de Dios. Bueno, en primer lugar, corporativamente, es decir, con la conciencia de que nosotros somos parte de un pueblo. 4 veces el salmista enfatiza en los versículos 1 y 2 que su invitación no es individual, es una invitación colectiva. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Llegamos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cántico. Todo creyente debe de alabar a Dios en forma privada, nadie duda de eso, los 7 días de la semana. Pero mis hermanos, no es ese tipo de adoración, ni ese tipo de alabanza que el salmista está hablando aquí. Él está llamando al pueblo de Dios como un pueblo de Dios a congregarse como una gran asamblea, para que todos juntos celebremos las bendiciones de tener a Dios como nuestro Dios. Y si esa congregación era especial en el antiguo pacto, mis hermanos, ¿cuánto más especial es ahora
que el Espíritu Santo nos ha unido para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros debe de pensar de sí mismo como una piedra viva que forma un gran templo espiritual donde Dios debe de ser alabado, donde Dios debe de ser glorificado. Y eso se manifiesta como en ningún otro lugar, durante el culto de la adoración. Dice el apóstol Pedro en su primera carta: acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como esa casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es la casa de Dios, dice Pablo en 1 de Tesalónicas 3:15, el lugar donde Él manifiesta su gloriosa presencia en el mundo, así como lo hizo en el tabernáculo, así como lo hizo en el templo de Salomón también. Y lo que ocurre en el contexto de la iglesia, vida, es algo que el creyente por sí solo no puede experimentar. Ya que si debemos de alabar a Dios y regocijarnos, tener como individuos, pero mis amados hermanos, eso no elimina de ninguna manera la necesidad que tenemos de hacerlo como cuerpo. Es ahí donde Él ha prometido encontrarse con su pueblo en su día y en donde todos juntos nos beneficiamos al presentarnos colectivamente nuestras oraciones y alabanzas, todos juntos a su palabra. Hay algunas personas que pretenden ser agentes libres. Ellos no pertenecen a alguna iglesia en particular. Ellos van hoy a una, luego van a otra. Pero mis hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que un cuerpo local de creyente, y Dios está guiando a ese cuerpo local de creyente hacia un lugar particular. Y Dios quiere que todos juntos tengamos en su día, escuchar todos juntos su palabra, la dirección que Él está enviando a este pueblo en particular, a esa iglesia local. ¿Cuál es la invitación que hace el salmista? Que vengamos todos como un pueblo a encontrarnos con nuestro Dios. En segundo lugar, el salmista nos invita a venir a cantar con gozo. Que cantemos con gozo, con entusiasmo. El salmista nos invita a venir cantando con un gozoso entusiasmo. Versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Esto es un gozo que se expresa localmente. Una persona puede estar contenta y no decir nada, pero no es de eso, de ese gozo que está hablando el salmista. Él está hablando de un gozo que se manifiesta a través de nuestras palabras, a través de nuestros cantos, cantando con entusiasmo. Me llama la atención el hecho de que las dos palabras hebreas que se usan aquí en el versículo 1, que se traducen en como aclamar o cantar con júbilo, dan la idea de algo que se hace a viva voz, como un grito de guerra, como una voz de alarma. Son, mis hermanos, de ninguna manera. Indica desorden, como veremos más adelante, pero es indudable que es lo que se quiere señalar aquí. Es el canto de una persona que está energizada por un gozo mutuo y profundo. Yo no me imagino a un grupo de personas que acaban de ganar una guerra y el capitán llegando a sus soldados diciendo: miren, qué bien, pudimos derrotar al enemigo y estamos libres ahora, nadie murió. No, mis hermanos, eso no es la manera como Dios espera que nosotros vengamos delante de su presencia. Nosotros estamos delante de un gran Dios, lleno de gloria, lleno de santidad, lleno de justicia, pero ese Dios al mismo tiempo es la roca de nuestra salvación. Dice en el versículo 1, la roca de nuestra salvación. Ese Dios infinito en santidad, en justicia, diseñó un plan de salvación por medio de la muerte de su Hijo,
para poder concedernos el perdón de nuestros pecados, el don de la vida eterna, y sin nosotros merecerlo, en absoluto, los incluyó con nombre y apellido en ese plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Queridos hermanos, es totalmente improcedente que nos acerquemos a ese Dios con una actitud despreocupada o con apatía en el corazón. Por eso el salmista continúa diciendo que debemos de venir delante de Dios con gratitud. Versículo 2. Vengamos ante su presencia con alabanza. Otras versiones de la Biblia lo traduce como acción de gracia. Aclamémosles con cántico. Esa palabra que aparece ahí como alabanza es la misma que aparece en el Salmo 100, versículo 4. Cuando dice, entrad por sus puertas en acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y eso ya que por sí nos dice que el gozo del cual el salmista está hablando aquí no es de ese tipo de algarabía que se puede generar o crear artificialmente a través del uso de ciertos medios. No, es un gozo producido por la gratitud, es un gozo producido por el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El texto que leyó el pastor Lester en la primera carta de Pedro, en la lectura continuaba, los versículos 6. Aquí él está hablando de Cristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, con gozo inefable y glorioso, nosotros no hemos visto a Cristo, sin embargo le amamos porque hemos creído en Él. Hemos creído lo que la palabra de Dios enseña acerca de Cristo. Hemos creído lo que la palabra de Dios enseña acerca de Cristo, acerca de su obra de la redención. ¿Saben, mis amados hermanos, cuáles son los dos enemigos mortales de ese tipo de gozo del cual está hablando el salmista? Que la falta de reflexión y el orgullo. Porque muchas veces estamos en la iglesia, estamos adorando a Dios con desánimo, porque no estamos adorando a Dios con apatía, porque nos estamos deteniendo a pensar, nos estamos deteniendo a reflexionar delante de quien estamos. ¿Y qué ha hecho Él por nosotros? Mis hermanos, hay miles de personas que se pierden en su pecado. Miles de personas que han muerto ya y no tuvieron la oportunidad de arrepentirse o ya no tienen la oportunidad de arrepentirse. Porque sí la tuvieron, pero no la aprovecharon. Pero mis hermanos, Dios preservó nuestras vidas. Dios se acordó de nosotros y con cuerdas de amor nos trajo a la cruz del Calvario, nos trajo a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Derramó su sangre por nosotros, siendo nosotros sus enemigos. Dios sabía de antemano que nosotros sería aquello que no queríamos saber de su palabra. Dios lo sabía, que no queríamos nada de Él, no queríamos nada de su salvación, no queríamos saber nada de su palabra. Dios lo sabía de antemano y aún así nos escogió. La falta de reflexión es una enemiga del gozo. Por eso, hermano, es que insistimos tanto que nosotros no podemos venir a la iglesia y estar antes de la media hora, antes del servicio, hablando de 1000 cosas con la mente y en 1000 cosas después. Al iniciar el servicio con el corazón agitado, lo que debemos de hacer es cambiar de canal y adorar a Dios. No, mis amados hermanos, eso no se puede ser así. No podemos hacer eso. Tenemos que preparar nuestra mente y nuestro corazón. Debemos de reflexionar qué hemos venido a hacer aquí en la casa de Dios, a acordarnos de las 1000 cosas que no hemos alcanzado, a acordarnos de nuestro problema. No, ¿qué hemos venido a hacer aquí? Pero el otro enemigo del gozo es el orgullo.
¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos gozo en el corazón. Porque en el fondo pensamos que merecemos más de lo que tenemos. En el fondo pensamos que la vida es injusta con nosotros. En el fondo de nuestro corazón pensamos que Dios nos está dando todas las cosas, todas las bendiciones que merecemos. El orgullo no. Mis amados hermanos, el mero hecho de que estemos aquí en esta noche escuchando este devocional y no estamos en el infierno, ya que por sí es una inmensa gracia de Dios. Es una inmensa gracia de Dios. Por eso hemos dicho otras veces que cuando alguien te pregunte, ¿cómo estás tú? La respuesta no es la apropiada. La propuesta más apropiada sería mejor decirle a esa persona que estoy o que estamos mejor de lo que merecemos. No importa lo que te esté pasando, lo que esté sucediendo en tu vida, en estos momentos, mi amado hermano, tú estás mejor de lo que tú mereces. Y es con esa conciencia que nosotros debemos de venir a la iglesia, a adorar a Dios y darle gracias, a darle gloria, porque Él merece ese tipo de alabanza y ese tipo de adoración. Por eso el salmista también nos invita a regocijarnos reflexivamente, con inteligencia. No tengo una vez más el versículo 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cántico. Y otras versiones, como la Biblia de las Américas y la Reina Valera actual, traduce aclamémoslos con salmos. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán el estudio que hicimos hace algunos meses acerca de la adoración y la alabanza en el culto público. Y hablamos de las 3 palabras que aparecen en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Pablo dice que debemos de exhortarnos unos a otros, enseñándonos en sabiduría por medio de los salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando nos habla de salmos, himnos y cantos espirituales? Bueno, nosotros dijimos que esas 3 palabras que se usa ahí, Pablo en Colosenses, aparecen en una versión griega en el Antiguo Testamento llamado la Septuaginta, que muchos de ustedes conocen, para designar el libro de los Salmos. En los Salmos nosotros tenemos salmos, cánticos, himnos espirituales. El Señor nos dejó un himnario en su palabra, entre otras cosas, para que veamos el tipo de composición que Él quiere, que Él desea que nosotros usemos como pueblo suyo para alabarlo. Y si algo podemos decir del libro de los Salmos, es que este libro de enseñanza está lleno de doctrina, está lleno de emoción. Hermano, si vamos a cantar reflexivamente, necesitamos cantar himnos que se puedan reflexionar. Nosotros podemos venir aquí y levantarnos a todos en una tremenda algarabía, cantando cosas ligeras y superficiales, repitiendo el mismo escribí, yo como que si fuera una mantra. O una y otra vez muchas personas se van a ir a su casa diciendo, wow, yo me sentí bien en la iglesia, hoy pude cantar. Pero mis hermanos, no es de ese tipo de algarabía que el salmista está hablando. Él está hablando de un gozo profundo que emana de nuestra comprensión, que emana de nuestra fe en la verdad de Dios revelada en su palabra, en esa verdad de Dios revelada de su palabra, que nosotros debemos de cantar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia y vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Y por qué debemos de darle a Dios ese tipo de adoración? Bueno,
es responsable que demos esa adoración a Dios. Versículo 3 al 5. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. Si las alturas de los montes son suyas, suyo también es el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. En otras palabras, el salmista está diciendo que nuestro Dios no tiene rival. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Que nuestro Dios no tiene rival. Él es inmensamente superior a todas aquellas criaturas que los hombres adoran como dioses. Porque Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. No existe nada en todo el universo que pueda compararse con Dios. En su mano están las profundidades de la tierra. Y en las alturas, en sus manos están las profundidades de la tierra. Y en las alturas los montes, y en las profundidades del mar, todos aquellos lugares que el hombre no puede investigar, donde el hombre no puede llegar. Dios hizo todas esas cosas, absolutamente todo. Nuestro Dios es incomparable. Hermano, nosotros hemos venido a adorar a un gran Dios. Yo debo de preguntarme, o cada uno individualmente, ¿refleja mi alabanza que yo estoy realmente adorando a un Dios grandioso? ¿A un Dios incomparable? Cuando el mundo pagano está durando muchísimo, exaltando muchas cosas, y no solamente ídolos como Baal o Astaré, sino también adorando el placer, adorando el dinero, muchos adorando su propia razón. Nuestro Dios es aquel que creó todas las cosas, incluyendo la inteligencia del hombre mismo. Él es incomparable, superior. Ese es el argumento que usan los profetas en el Antiguo Testamento para amonestar a Israel en su idolatría. En Isaías capítulo 40, versículo 18. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O a qué le pondréis artífices? Prepara la imagen de talla. El platero la extiende el oro y encadena de plata. Escoge para ofrecer madera que no se la coma la polilla. ¿Cómo se imagina usted a ese Dios? Yo tengo un Dios que debo de vigilar de cerca. ¿De qué manera lo hacemos? Para que la polilla no se lo pueda comer. Se busca un maestro sabio que se haga una imagen de talla, que no se mueva. Y ahora dice, Dios, no habéis oído nunca. Lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como cortina, los despliega, como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra, Él hace como cosa vana, como que si nunca hubiesen sido plantados, como que si nunca hubiesen sido sembrados, como que si nunca hubiesen tenido tronco, tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. Y una vez más se pregunta Dios, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué me compararé? Mis amados hermanos, nuestro Dios es incomparable. Te lo repito, nuestro Dios es un Dios incomparable. Si esos idólatras adoran a sus dioses falsos con tanto entusiasmo, yo me pregunto ahora, ¿acaso no debemos de ver nosotros ante la presencia del Señor al único Dios vivo y verdadero con unas ganas de adorarle? Que tú seas muy gozoso
y que nuestro gozo sea mayor. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Ahora bien, el cuadro que el salmista presenta en el Salmo 95, en el versículo 5, es solo una cara de la moneda. Cuando nosotros llegamos al versículo 6 encontramos otro llamado que no es incongruente con el llamado anterior. ¿Cómo debemos venir delante de Dios, de su presencia del Señor? Adorarle con una adoración gozosa. ¿Cómo debo de venir delante de la presencia de Dios? Adorarle con una adoración reverente. Con una adoración reverente. Versículo 6. Vení otra vez a la misma palabra, aunque el hebreo es una diferente. Pero la misma idea es una invitación. Vení, adoremos. Y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Las tres palabras hebreas que usa el salmista aquí de la idea de postrarse, el reconocimiento de la superioridad de Dios, el reconocimiento de la majestad infinita de Dios. Y saben una cosa, eso es el corazón de la verdadera adoración, el reconocimiento de la grandeza de Dios, en contraste con nuestra pequeñez y la reacción consecuente que eso debe de producir en nosotros, una reacción de sobrecogimiento, una reacción de entrega total. Debemos de venir delante de Dios con gozo, con entusiasmo, pero siempre recordando delante de quién estamos y no tenemos que recurrir a ninguna especulación para darnos una idea de la grandeza de Dios, porque el mismo salmista se ha encargado de abrir algunas ventanas, el mismo Dios se ha encargado de abrir algunas ventanas en su palabra para que nosotros podamos vislumbrar un poco de su gloria. Recuérdeme usted de la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6. Dice que en el año que murió el rey Usías, un hombre que había gobernado por 50 años a Israel, y probablemente eso había causado una turbación en el ambiente político de Israel. Y dice el profeta que en el año que murió ese rey, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y los quiciales de las puertas se estremecían, y vi serafines alrededor del trono, que tapaban los ojos por ver. Y contemplaba la majestad de Dios, y decía, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Si hay hombres que no lo ven, es simplemente porque están ciegos. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha hecho tiene las huellas de su mano poderosa. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo debemos de adorar a Dios? Con reverencia, con amor, con pasión, con gratitud, con gozo. Dice Isaías que cuando él vio la visión dijo, ay de mí, Señor, porque estoy muerto. Porque siendo un hombre inmundo de labios, habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Si Dios tiene que venir a alentarte diciéndote, tus pecados han sido perdonados. Queridos hermanos, ese es el balance entre el entusiasmo gozoso y la reverencia. No es fácil de lograr. Como bien señala Spurgeon, es una falta frecuente el de destruir una de estas cualidades para esforzarse en la otra. ¿Cómo lo llama Dios a las fiestas, a las festividades religiosas del Antiguo Testamento? Hemos dicho eso muchas veces. Dios la llama las fiestas solemnes. Y estos son dos conceptos que no caben en la mente de muchas personas. Si Dios debe de ser adorado en una fiesta, no puede ser solamente, tiene que ser un desorden. Y si la adoración a Dios es solamente, entonces no puede ser gozosa, tiene que ser real. ¿Real? Mis hermanos, Dios no quiere ningún desorden. Pero
Quieren un funeral en la iglesia. Dios quiere una fiesta, solamente una fiesta. Nosotros hemos venido a gozarnos en el encuentro con nuestro Dios. Hemos venido a gozarnos en el hecho de que sabemos que todo lo que se predica de su palabra, todas las promesas ahí prometidas son nuestras por la gracia de Cristo. Y todas sus advertencias con respecto al juicio final no nos tocan a nosotros porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Es una fiesta solemne, ambas cosas deben de estar ahí. Y noten el cual es la razón que el salmista nos da. En el Salmo 95, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ese gran Dios creador de los cielos y la tierra ha condescendido. Nos ha tomado como pueblo para pastorear como ovejas. Ahora no es tan familiar para nosotros. No vivimos en el campo, hermano. Pero esa relación de un pastor con sus ovejas es muy cercana y es muy intensa. Las ovejas requieren de un cuidado continuo. Y eso es exactamente lo que hace Dios por nosotros. Nos cuida al punto aún de dar su vida, la vida de su propio Hijo, para librarnos de nuestros pecados. Dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, mis hermanos, el hecho de que nuestro Dios haya condescendido con ese modo, haya entrado en pacto con nosotros, no debe de movernos a venir con ligereza y liviandad, sino con una reverencia mayor, como la que teníamos los creyentes en el Antiguo Testamento del Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque nosotros que vivimos en este lado del cielo, es una idea más clara de lo que Dios tuvo que hacer para perdonar nuestros pecados. ¿Qué tan grave era nuestro problema delante de Dios? Mira la cruz, mira la cruz. Ese es el mensaje del autor de la carta a los Hebreos capítulo 12. A partir del versículo 18, no tienen que buscar ese pasaje, pero el autor de la carta a los Hebreos está haciendo un contraste aquí entre la experiencia de Israel en el monte Sinaí. ¿Recuerdan cuando el Señor descendió para darle la ley al pueblo? El monte estaba humeando y la tierra tembló, se oyó fuerte sonido de bocina. Dice el autor a la carta a los Hebreos, ustedes no se acercaron a ese monte. Es que bueno, porque esa experiencia fue terrorífica para el pueblo de Israel. Dice, ¿no lo que la iglesia experimenta hoy cuando se reúne como pueblo para rendirle adoración? Es todavía mucho mayor que eso. Dice el autor de la carta a los Hebreos, el pueblo de Israel se había acercado a un monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Y dijeron a Moisés, nosotros preferimos que Dios te hable a ti y que tú nos hables a nosotros, porque no soportamos la voz de Dios. La voz era tan terrible, lo que se veía, que aún Moisés exclamó, estoy espantado y temblando. ¿No es ese monte que ustedes, sino dice el autor de los Hebreos, el monte de Sión, a la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios juez de todos, a Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, a la sangre rociada que había, mejor que la sangre rociada que había derramado Abel. ¿Es esa la visión con la que nosotros debemos de venir a la iglesia? Como dice el autor, un autor, que los judíos experimentaron el monte Sinaí no era más que una sombra de la realidad presente, una realidad mucho más sorprendente que los que ellos vivieron, mi hermano. En esa realidad, que nosotros nos acerquemos cada domingo en el culto de adoración, nos vemos en el monte humeando. No tenemos temblores.
de tierra. No escuchamos el sonido de la bocina, pero Dios prometió que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él será presente en medio de ellos. Nosotros no tenemos que escuchar esas manifestaciones, nosotros lo sabemos por la fe. Dice Dan McCartney que la adoración en la temprana historia de Israel era tan temible que un Moisés estaba aterrorizado. La realidad es que es mucho más gloriosa. Creo que Moisés pudo percibir y por lo tanto debería de evocar una mayor reverencia. No menor, mayor. ¿Con qué expectativa debe de venir al culto de adoración? Con una experiencia de gozo, porque venimos a encontrarnos con el buen pastor que dio su vida por nosotros, pero al mismo tiempo con una actitud de reverencia, porque ese Dios, nuestro Dios, es infinitamente santo, infinitamente majestuoso, lleno de gloria, lleno de poder, y ese contraste es reforzado todavía más con las últimas partes del Salmo, a partir del versículo 7 hasta el final. Salmos capítulo 95 del versículo 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron mis obras, y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor, que no entraría en mi reposo. ¿Qué forma más extraña de terminar este salmo? ¿No les parece este salmo que comienza diciendo, venid, aclamemos alegremente a Jehová nuestro Dios, y termina con una advertencia que no podía ser más solemne? Y no solo eso, note que aquí hay un campo de interlocutor, es decir, de la persona que habla en los versículos 1 al 7, es el salmista. Y es el mismo salmista que habla en los versículos 7 hasta el 11. Es Dios mismo quien está advirtiendo al pueblo. Cuidado con la dureza del corazón. Cuidado con la dureza del corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y para ilustrar cuál sería este peligro, Dios nos lleva a recordar a los egipcios, a los episodios de la historia de Israel. Cuando estaban en el desierto, de camino a Canaán, las palabras Masa, Meriba, no hacen referencia a lugares geográficos, sino a la actitud que el pueblo de Israel manifestaba muchas veces durante el éxodo que pasó con el pueblo de Israel. Bueno, en el libro de Éxodo nosotros vemos en el capítulo 5 al 14 cómo Moisés narra con detalle todas las cosas portentosas que Dios hizo para librar a su pueblo, esclavitud en Egipto. En Éxodo capítulo 15 vemos un cántico de Moisés alabando a un Dios por sus obras. Pero antes de terminar el capítulo 15 encontramos al mismo pueblo quejándose contra Dios, quejándose contra Moisés, porque no tenían agua para beber. Había un estanque de agua. Está ahí, pero esas aguas eran amargas, es decir, no se podían beber. No era agua potable. A través de un milagro, esas aguas cambiaban. Y esas aguas, Dios cambia el estanque, lo hace bebible. Capítulo 16. Encontramos a los judíos quejándose otra vez por comida, y Dios milagrosamente da el maná del cielo. Y más adelante, en el capítulo 17, llegan a un lugar llamado Refidim y vuelven a quejarse luego por la falta de agua. Y Dios vuelve a darles agua, esta vez a través de una fuente de agua que brota de una piedra. Roca que Moisés golpeó, dice Éxodo capítulo 17, versículo 7, que ese lugar fue llamado Masa Meriba, 2 palabras hebreas, que significa prueba y rencilla. Y ahora explica Moisés por los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? O cuando dice que entraron a Dios, obviamente no se está refiriendo, seduciendo a Dios,
para pecar. Ellos estaban poniendo a prueba a Dios. Dios o nosotros no hemos visto lo suficiente para como estar completamente seguro de que tú necesitas, de lo que tú necesitas, diciendo de que tú estás inclinado a favorecernos. Muchos años después, cuando el pueblo de Israel encontraron la puerta de Canaán, Cades Barnea, el pueblo vuelve a quejarse otra vez por la misma cosa. Y es aquí cuando Moisés se llena de ira por la terquedad del pueblo. Dios le dice: habla a la roca y brotará agua. Pero Moisés estaba tan enojado que golpeó la roca 2 veces. Y dice que brotó un manantial lo suficientemente amplio como para saciar completamente la sed del pueblo. Pero eso le costó a Moisés y a Aarón no entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Hermano, el punto es que esa actitud de queja, de murmuración, esa actitud de incredulidad fue una constante en el pueblo de Israel. A través de toda su peregrinación, dice en Números 14 y 19, perdona este pueblo, perdona, este es Moisés orando, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? Perdona, Señor, tú has estado perdonando desde Egipto hasta aquí. Es como una constante el pueblo de Israel, lo que el salmista está diciendo ahora en el Salmo 95, 100 años después de este evento, de esa mentalidad, de esa actitud, sigue siendo un peligro. Nosotros hoy, vamos a Hebreos capítulo 7, en el capítulo 3, versículo 7. Hermano, no pierdan de vista que nosotros estamos hablando de la adoración. No hemos cambiado de tema y el Salmo 95 no ha cambiado de tema. Está hablando de la adoración. La advertencia que el salmista hace en el contexto de la adoración, dice el autor de la carta a los Hebreos, citando el Salmo 95, por lo cual dice: el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora el autor va a explicar esto en el versículo 12. Mira, hermano, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, sino es otorgado los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 16. Quienes fueron los que, habiendo oído le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, con quienes estuvo disgustado por 40 años. No fue con los que pecaron y sus cuerpos cayeron en el desierto, quienes juró que no entrarían en reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermano, ¿cuál es el mensaje del Salmo 95? A la luz de todo esto, que nosotros debemos de adorar a Dios con gozo y reverencia, escuchando con atención su palabra y poniendo por obra, o de lo contrario terminaremos endureciendo nuestro corazón. Contraer como sucedió con el pueblo de Israel en el pasado. Eso es el mensaje. Hay solamente 2 opciones. Tenemos una actitud de gratitud hacia Dios por todas las bendiciones que Él nos ha derramado y continúa derramando sobre nuestras vidas sin merecerla. Una actitud que nos mueve a adorarle, que nos mueve a alabarlo con gozo y con reverencia. Obtenemos una actitud de queja, de murmuración, que poco a poco irá encalleciendo nuestro corazón. Que con el paso ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos vieron la obra de Dios, pero se quejaban. Ese corazón murmuraba en su corazón contra Dios y contra Moisés. Y lo que Dios nos está advirtiendo en el Salmo 95 es que esa actitud de queja y de murmuración no es otra cosa que la incredulidad, y que puede ser un indicio de un corazón no regenerado. Todo creyente tiene que luchar contra el descontento, como luchamos contra cualquier otro pecado, pero la queja constante del corazón puede estar indicando ausencia de la verdadera fe. Esa es la advertencia del autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 1. Que no olviden que él está escribiendo aquí personas que profesan ser cristianos. Temamos pues no sea que
permaneciendo aquí la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe. Los que lo llevó judíos estaban caminando hasta la tierra de Canaán. Estaban escuchando las increíbles promesas. Yo estaba hablando en la tierra que fluye leche y miel, pero había incredulidad en su corazón. En vez de agradecer a Dios y alabarle con gozo por todo lo que Dios está haciendo por ellos, comenzaron a quejarse y a murmurar en el corazón. Y esa queja endureció sus corazones y no pudieron entrar. La fe verdadera descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y los que descansan en lo que Dios ha revelado en su palabra, lo manifiestan alabando y adorando a Dios con gozo y reverencia. Yo te pregunto a ti que profesas creer en Cristo, ¿cuál es la actitud de tu corazón? ¿Tú reflejas tu fe y agradecimiento a Dios por todo lo que Él está haciendo sin merecerlo? ¿Por todo lo que te ha dado sin merecerlo, alabándole con gozo, con alegría? Porque reflejas más bien incredulidad a través de tus quejas. Y muy buenas frecuentemente. ¿Saben qué es lo más terrible de la dureza del corazón? Que las personas que tienen el corazón endurecido muchas veces ni se dan cuenta, no lo notan. Ellos también explicaciones para quejas y murmuraciones. Que tiene la realidad, tiene el corazón endurecido, pero ellos no lo saben, mis hermanos. No olvides, solo tenemos dos opciones: adoración gozosa y reverente, o endurecimiento de nuestro corazón. O estamos meditando constantemente en todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo, y eso se manifiesta a través de una alabanza gozosa y reverente a la realidad. Es que no estamos quejando con el corazón, mil cosas que no tenemos, y eso está encalleciendo nuestro corazón. No hay más opción que el autor de la carta a los Hebreos: cada día es hoy, un hoy, en el que debemos de continuar adorando y obedeciendo. Hermano, no te quejes descansando en las glorias pasadas. Es como está tu corazón hoy. Porque es un día que comienza la dureza de tu corazón. Es un día en que el corazón comienza a apartarse de Dios. Es un día cuando vienes a la iglesia y la palabra predicada no está haciendo nada en ti. Es un día de eso, que comienza por eso. Mi pregunta no es cómo estabas ayer, es cómo estás hoy. ¿Con qué actitud te congregas en la iglesia? ¿Cuál es tu actitud? Solamente dos opciones hay: o adoras o te endureces. Si tú no estás alabando o adorando a Dios cada día, mi hermano, eso es un síntoma claro de que tienes quejas en tu corazón. Por supuesto, mucha gente tiene temor de decir claramente: me estoy quejando contra Dios. Y seguro que va a buscar un chivo expiatorio, o será las circunstancias, será el marido, será la esposa, será el trabajo. Yo no me estoy quejando de Dios. ¿O serán los hermanos de la iglesia? ¿O serán los pastores? Tengo que buscar un chivo expiatorio, pero la realidad es que tengo descontento en el corazón. No estoy conforme con la vida que Dios ha preparado para mí. La muerte de Cristo en la cruz, el perdón de los pecados, el don de la vida eterna, no es suficiente. Yo quiero más de Dios. Debería de tratarme mejor. ¿Y qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Exhortaos unos a otros cada día, entre tanto, para que ninguno de vosotros se endurezca. Porque el engaño del pecado, miren al pueblo de Israel, muchos de ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la incredulidad de su corazón. Se manifestó esa incredulidad, no alabando ni adorando con quejas y murmuraciones. Y a todos aquellos que están aquí sin Cristo, los invito a poner cuidadosamente atención a la advertencia de Dios de este pasaje. Se les advierte que tengan cuidado con la dureza del corazón. Mi amigo, ¿con cuánta más seriedad podrías tomar esta advertencia mientras puedas decir: hoy habrá esperanza para ti? Hoy hay esperanza para ti. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén
y amén.